conversamos con la asambleísta Johanna Moreira, que están, ya entiendo ya, de vacaciones. De primer día de vacaciones. Ya están en vacancia, ¿verdad? Muy buenos días, Jimmy, ¿cómo está? Un saludo cordial. De igual manera a todo su equipo y la ciudadanía que nos escucha en este momento. Bueno, de hecho, sí, estamos en vacancia. Estamos ahora en territorio con nuestra fundación llevando agasados navideños a todos nuestros niños y niñas orenses. Ah, qué bien. Bueno, ¿qué mismo pasa en la izquierda democrática? Oiga, hay tantas informaciones que recibimos. Parece que hay dos relacionistas públicos, parecería que hay dos directivas. No sé realmente, a nosotros nos llega acá a diario dos boletines del mismo tema, ¿no? Uno blanco, otro negro, ¿no? Uno amarillo, uno azul, todos distintos. La pregunta es, ¿qué pasa en la izquierda democrática? No hay aires de reconciliación, la división ya es insalvable. ¿Qué pasa con su partido? Bueno, Jimmy, creo que es importante el poder reconocer a una institución, a un partido como tal. El Partido Izquierda Democrática tiene una sola directiva nacional, tiene directivas provinciales, representantes en el exterior, y esa es la que es reconocida en el CNE y por lo tanto la que uno tiene que ser respetuoso. Cuando un partido le invitó a participar, le dio la oportunidad de ser candidato y hoy por hoy ser autoridad, ser asambleísta. Y por lo tanto, esa es la directiva que toma decisiones, que se reúne a través del Consejo Ejecutivo Nacional, que toma resoluciones y también posiciones acerca de cada tema, y es justamente lo que hoy por hoy estamos haciendo con nuestro presidente Enrique Chávez, lo que estamos haciendo con nuestros presidentes provinciales, y obviamente se ha tomado una decisión, lamentablemente, creo que son decisiones difíciles que hay que tomar, pero que son necesarias en estos momentos para poder demostrar al país que esta organización quiere tener una agenda que sea de las grandes mayorías y no una agenda personal y de intereses personales como la que hemos visto en los últimos días, lamentablemente, con los 3 asambleístas que fueron expulsados de la bancada, Guamaní, Fajardo, Cadena, que a pesar de que lamentablemente son irrespetuosos con una organización porque sacan comunicados sabiendo que han sido expulsados, se han contratado a un relacionista público que le engaña a los medios de comunicación, porque eso también es no tener ética, enviar comunicados cuando sabes que fueron expulsados, cuando sabes que no pertenecen a la organización, y obviamente difundirlos en los medios de comunicación. Y es desgastante que personas a quienes se les dio la oportunidad de ser parte de una organización, y les digo como quien soy parte del CEN con voz, sin voto, y que se trató justamente de llegar a un acuerdo, un consenso, de pasar página de la unidad, pero cuando se tiene intereses personales, Jimmy, lamentablemente no existe un espacio para el partido y para el país, porque se tiene ya temas totalmente que son insalvables y que se tiene que seguir con esa agenda porque son sus únicos intereses. Ya, pero asambleísta, el proceso de destitución se dio cumpliendo con toda la normativa, se les dio el espacio para la defensa, ya la expulsión está ejecutoriada. ¿Por qué? Pregunto, no estoy tomando partido, pero pregunto, ¿por qué siguen suscribiendo documentos como parte de la izquierda democrática? Quiere decir entonces que a lo mejor no está terminado el proceso de expulsión. Porque no tienen ética, Jimmy, personal, y le están mintiendo al país, como su comunicador también le miente a los medios de comunicación, han sido expulsados. Incluso cuando en su momento la asambleísta Guamaní pidió mi expulsión del partido y de la bancada, lo hicieron a través de la asambleísta Guamaní y el presidente en ese momento, que fue removido de nuestra organización justamente por esas actuaciones. El día de hoy se ha reunido todo el CEN, que son todos los presidentes de cada una de las provincias de nuestro país, representantes del exterior, expresidentes del partido, representantes de la secretaría, los asambleístas, y por decisión unánime. Quiere decir que absolutamente todos los dirigentes y los representantes de nuestra organización política estuvieron de acuerdo con que sean expulsados los 3 asambleístas. Si tienes esa decisión de forma unánime de que absolutamente ningún dirigente, ningún presidente desea que seas parte del partido, yo creo que es un mensaje claro y contundente para que obviamente se pueda tomar una decisión y apartarse
y obviamente no seguir haciendo más daño al Partido de Izquierda Democrática. Otra cosa es sentarse, conversar luego de esa decisión y obviamente poder encontrar un punto en consenso, pero no hacerle más daño. Y es lo que lamentablemente están haciendo y lo que también resulta público, que los vecinos tratan de engañar a los medios de comunicación sabiendo que no tienen ningún tipo de incidencia dentro del partido. Abogada, buenos días. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, abogada. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Abogada, una pregunta, y se lo pregunto más que como legisladora, como profesional del derecho. ¿Cómo evalúa el accionar del juez Lindau de la Concordia? Y ahora sale que si no me cumples, no te redacto la sentencia, o sea, como niño chiquito, así. Ayer estaba leyendo a varios de sus colegas constitucionalistas y abogados decir que lo que ha hecho el juez Lindau quedará grabado como para mostrar a las universidades sobre cómo no se debe actuar. ¿Usted qué opinión tiene sobre todo lo actuado por el juez Lindau? Bueno, Mario, yo le puedo decir que no comparto lamentablemente muchas de las actuaciones que se están dando y cómo del derecho se está abusando, sobre todo de las garantías jurisdiccionales. Y no lo comparto solamente por la decisión del juez Lindau o por las que hemos visto lamentablemente en el transcurso de esta nueva asamblea y las que he vivido también siendo abogada en el libre ejercicio, y es por eso que yo presenté un proyecto de ley de especialización de la justicia para tener jueces especializados, constitucionalistas y en cada área del derecho. Porque como siempre digo, si a usted, no sé, le duele el corazón, no se va a ir a, no sé, a un médico que sea experto o un neumólogo, o sea, tiene que ir a un cardiólogo, tiene que ir a un médico que sea experto en lo que a usted le duele o en lo que usted tiene justamente una enfermedad, y es lo mismo que en el derecho. En el derecho tenemos que tener jueces especializados en cada área. Y justamente en las garantías jurisdiccionales ha existido un abuso por parte del poder económico, del poder político en nuestro país, y claro que ha habido un abuso de las mismas, y cuando los ciudadanos de a pie necesitan y tienen justamente que acceder y activar esos medios, las sentencias se demoran un año, incluso en el tema que vimos potable en mi provincia, un año en tener una sentencia en primera instancia, cuando estas deben ser inmediatas, deben ser eficaces, justamente por su finalidad. Por eso presentamos este proyecto de ley. Pero cuando se trata ya en el derecho, y tenemos que decir, las sentencias son de cumplimiento obligatorio, incluso una apelación no suspende sus efectos y tienen que cumplirse, más allá del fondo y de las opciones que hemos visto, en las que tampoco vemos que la Asamblea Nacional es concordante con este tipo de situaciones. Y yo le he dicho públicamente, nos guste o no nos guste, la Asamblea Nacional tiene que dar el ejemplo al ciudadano. Y cuando hablamos del ejemplo, no podemos pasarnos por encima de la ley y la Constitución, y lo que han hecho también han sido malos precedentes para las futuras generaciones o los asambleístas que van a venir posterior, o para el ciudadano que ve y que expecta cómo en la Asamblea Nacional se están inventando procedimientos, pero no sé, inauditos. Incluso una vez que yo pedí una rectificación, me pidió el presidente, cuando fue el tema del Contralor, el presidente en ese momento, mi rectificación de la función legislativa es sumamente clara. Entonces, vemos de parte y parte, tanto de las actuaciones de los jueces, como también de parte de la Asamblea Nacional, que existe un irrespeto a la ley, a los procedimientos, y creo que ninguno de los dos puede dar cátedra de cómo se debe actuar en un país, porque ambas, creo que casi todas las instituciones, lamentablemente están pasando por encima de la ley y no respetan procedimientos. Okay, abogada, y como para ir cerrando un poco la entrevista, quisiera preguntarle algo más sobre el tema de la agenda legislativa como tal. A ver, en su cancha ya está la reforma parcial sobre el rol de las Fuerzas Armadas. No sé si la facción de su partido, porque así tengo que decirlo, ya ha podido analizar esa reforma planteada por Guillermo Lasso. Y dos, ahora hay un grupo de Avengers, de un puñado de asambleístas, ¿no?, que se hacen decir, ¿cómo es que son? La Liga de la Justicia, algo así, que han firmado un documento que dicen que quieren eliminar la tabla de los umbrales de droga, ¿no es verdad? Porque dicen que ese es el alfa y el omega de la droga. Son umbrales. Sí, o sea, es la tabla de umbrales, porque no hay una tabla de consumo ni deporte en el Ecuador. Eso en la legislación, y usted como abogada lo sabe. Le pregunto, ¿usted apoyaría una propuesta de eliminar esa tabla de umbrales 1 y 2?
si ya han podido analizar el tema de la reforma parcial dentro de la bancada. Bueno, nosotros tenemos una posición acerca de que el trabajo, el apoyo de las Fuerzas Armadas debe ser exclusivo, debe ser complementario y debe justamente no tampoco extenderse a militarizar las calles, pues esa no es la función de las Fuerzas Armadas. Tienen una distinta formación y por lo tanto también creo que este debate debe ser sumamente técnico. Me hubiera encantado que esta comisión se pueda formar nuevamente como establece la ley, porque esta comisión de enmiendas ya feneció su plazo para el cual fue creado, y las comisiones ocasionales deben solamente tener 12 meses de duración. Y lo dije en el pleno, pero bueno, como el pleno se hace, ya sabe lo que dice la mayoría, pero aún así me hubiera gustado que esté conformada por constitucionalistas, abogados, y no porque quizás queramos, no sé, como que dividirnos o decir que son abogados, sino que es importante que se tenga conocimiento acerca de las sentencias que ya se han emitido por parte de la Corte, que pueda también analizarse un poco del derecho internacional, porque muchos países, incluso de América Latina, han tomado estas decisiones hace muchos años atrás, y creo que deberíamos analizar cuáles han sido los pros y los contras, y obviamente hacer una reforma que sea bien planteada, que no sea demagoga y que pueda ayudar a la ciudadanía, a la Policía Nacional, pero sin descuidar también las funciones que tienen las Fuerzas Armadas. Esa es nuestra posición. Vamos a darle seguimiento al trabajo que realice esta comisión, vamos a dar también aportes al mismo, y nuestro compañero Ramiro Narváez ha sido muy específico en qué debe contener esta reforma y sobre todo cuáles deben ser las atribuciones que tengan las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad interna. Y bueno, también creo que es importante que podamos, y yo he sido muy clara, a ver, lo que necesitamos en nuestro país es que podamos dar acompañamiento a aquellos que son consumidores, que podamos darles rehabilitación, que podamos darles herramientas y elementos para que ellos puedan ser activos en la sociedad. Y no podemos tampoco llenar las cárceles de consumidores. Este es un problema de salud. No tenemos que nuevamente pretender que esté llena la cárcel de consumidores, que tengamos lamentablemente esa persecución a aquellos jóvenes, aquellas personas que caen en el mundo de la droga, que no venden, que consumen. Entonces creo que esa diferencia, y también obviamente las herramientas necesarias para que un fiscal pueda llevar estos procesos, pero que ellos también tengan la posibilidad de poder tener su tratamiento en esas instituciones. Claro. Porque lamentablemente muchos de los consumidores que son sentenciados y que llegan a la cárcel son captados por mafias, por pandillas, y terminan incluso cometiendo delitos mayores. Entonces estamos como criminalizando la pobreza, criminalizando el consumo, y por lo tanto yo no estoy de acuerdo con esas situaciones. Okay. Abogada, buenos días. Noris Arroyave le saluda. ¿Por qué cuando fue el caso de Guadalupe Llori, recuerdo que usted apoyó el tema del desacato de las medidas cautelares, y ahora en el caso del Consejo de Participación Ciudadana no? Entendiendo que la justificación o el discurso que se dio era la misma, ¿no? El tema de la intromisión de la justicia en la Asamblea. Yo se lo voy a decir porque yo lo viví y seguí de cerca ese procedimiento. Son dos casos totalmente distintos. Y si, por ejemplo, ustedes recuerdan, ¿cuál fue mi posición al inicio cuando quisieron calificar una denuncia de Guadalupe Llori en el Pleno? Les dije que eso era ilegal, porque ese no era el procedimiento que establecía la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y dije públicamente, si desean calificar o si desean presentar denuncias contra los miembros del CAL, el procedimiento es en el Consejo de Administración Legislativa. Y de ahí cambia toda la estrategia que tuvieron en su momento. Ya no lo intentaron hacer en el Pleno, y de hecho se cumplió. En el Pleno no se calificó la denuncia contra Guadalupe Llori, lo que se hizo es presentar en el Consejo de Administración Legislativa. Y cuando Guadalupe Llori comienza justamente estas situaciones de realizar o de pretender presentar acciones de protección, denuncias contra los miembros de la Asamblea Nacional y el Consejo de Administración, yo dije públicamente que Guadalupe Llori había perdido el rumbo de la presidencia, y dije que es necesario que se evalúe el fiscal. Se calificó la denuncia
la denuncia, y por lo tanto se creó esta comisión, pero todo respetando el debido proceso, que no lo estaban respetando en inicio. Ahora, ¿por qué este caso es distinto? Porque estamos hablando de otra función del Estado. Y aquí estábamos hablando de Guadalupe Llori, decisiones que eran internas de la Asamblea, que no tenían nada en otras instituciones, y obviamente incluso lo de se cumplió, ellas no dieron la acción de protección, y obviamente también en la apelación nosotros tuvimos la razón y se cumplió todo el procedimiento, porque quizás si se hacía como tenían al inicio la intención el grupo de mayoría, quizás se le hubieran bajado, porque no estaban cumpliendo el procedimiento. Entonces yo siempre he sido de cumplir la ley, de cumplir la Constitución, y obviamente son dos actuaciones distintas. Eso tiene repercusión en otra institución del Estado, y estamos hablando que Guadalupe Llori eran decisiones internas y eran decisiones administrativas que estábamos tomando. Entonces, yo creo que es importante aclarar estas situaciones, porque por lo menos lo que yo he sido es coherente. Y obviamente, siendo abogado, incluso podría decirle, sabes que no es lo correcto, lo hicimos porque fue político, lo que sea, pero no. Por lo menos sí puedo sustentarme, y mis pronunciamientos han sido políticos, han sido en derecho, porque yo dije públicamente, como mi partido Izquierda Democrática, que deberían irse todos los 7 consejeros y no realizar un juicio político solamente a unos cuantos que no me caen bien o que no me caen lo suficiente, sino que deberían irse todos, porque esa es una decisión pensando en el país, en que los 7 consejeros han tomado decisiones que han sido contrarias, que han designado incluso personas que no cumplen con el perfil que se necesita para esos puestos, pues lamentablemente, al parecer, solamente unos cuantos deben ser juzgados, y para mí eso no es correcto. Bien, gracias a la abogada Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática y cuarta vocal del CAL. Que tenga usted un buen día y buenas vacaciones. Gracias Jimmy. Gracias, Mar. Que tenga un buen día.